tenemos claros que existen los dispositivos de entradas y los dispositivos de salida en computación. Okay, ¿cuáles son los dispositivos de entrada? Teclado. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Teclado. Teclado, escáner, micrófono, cámaras, videocámaras, dispositivos de salida, ¿cuáles son? Monitor. Las impresiones, Impresión. cuando usted escucha, digo, que manda algún Altavoces, parlantes, el monitor, Monitor. La impresora. la impresora. Muy bien. Vimos que también existen tipos de computadoras, grandes computadoras que utilizan, aparte de los estados, donde guardan grandes cantidades de información, las medianas computadoras donde también las empresas lo utilizan para guardar información, manejo de sistemas, y las micro PC o pequeñas computadoras son las que tenemos en casa, ya sea una laptop o una computadora de escritorio. Vimos la parte de los datos e información. Los datos son elementos simples que al ser interpretados y relacionados adquieren un sentido, un significado, por tanto se transforman en información. O sea, puedo tener gran infinidad de datos, pero si no les doy si no los sé interpretar, analizar, al final simplemente van a ser datos. Entonces, la manipulación de los datos me ayuda a obtener información. ¿Estamos claros aquí con los datos? ¿Los datos qué son? Sí, profe. mente simple. Son datos simples. O sea, puedo tener gran información o grandes cantidades de datos, pero si no lo sé manipular esa gran cantidad de datos, no puedo obtener ninguna información. Como está aquí la parte, la diferencia entre datos e información existe solo para las personas. Para la computadora es simplemente un elemento de entrada y salida. La computadora no sabe diferenciar lo que es. Ok. Ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes alguna vez han escuchado algo que se llama binario? Binario. Sí, profe. Yo sí. Binario es el lenguaje que entienden las máquinas. La máquina solamente entiende 1 y 0, nada más. La computadora me entiende 1 y 0. Partiendo de esa lógica, que mi computadora entiende solamente 1 y 0, 1 significa encendido, o sea, si lo vemos de parte de corriente eléctrica, 1 significa encendido y 0 significa apagado. Si ustedes se fijan en sus dispositivos, algunos, en las partes de los tomas corrientes, ¿qué más? En los botones de encendido, van a ver ustedes, si ustedes se fijan en algún interruptor, que hay un 1 y hay un 0. O sea, para la próxima tengan la curiosidad de ver qué tipo de características tienen mis interruptores de corriente. Un 1, Por ejemplo, los ventiladores, profe. vaya, el ventilador empieza en 0. Y llega hasta 3 en vez de Ah, 2, son, 1, son, 2. son las revoluciones, las velocidades, pero el 0 significa que está apagado y el 1 significa que puede estar encendido en 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahí va relacionado a las revoluciones que puede funcionar el ventilador, pero mi máquina solamente me entiende unos y ceros, nada más. Eso es lo que entiende mi máquina.
Uno significa, ¿qué significa uno? Encendido. Cero. Apagado. Apagado. Bien. Como la clase no es de programación, no vamos a ver a profundidad la parte de conversiones de decimales a binarios, de decimal, de hexadecimal, todo tipo de conversiones. No, simplemente quiero que lo sepan ustedes de forma como cultura general. O sea, mi computadora, mis dispositivos electrónicos en general, solamente me entienden unos y ceros, nada más. No sé si ustedes han visto Matrix. Sí. ¿Han visto Matrix? No? Que Matrix aparece en una escena en la computadora de la película, un montón de unos y ceros. Entonces eso se llama lenguaje binario, que son lo que la máquina entiende. Al final, esa gran cantidad, la combinación de esos unos y ceros, da una instrucción a la máquina y la máquina lo resuelve. Entonces, para poder ustedes manipular la parte electrónica de su máquina, de su teléfono, se debió haber programado en un lenguaje que utilizamos nosotros los programadores, que se llaman lenguajes de alto nivel, utilizando una serie de sentencias de un lenguaje de programación, luego las compilamos, luego ese lenguaje de alto nivel lo pasa a interpretar a un lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje ensamblador, que es el lenguaje de binario, que la máquina entiende, es un proceso. Pero al final la máquina solamente entiende unos y ceros. Ahora tenemos la parte de los datos. Los datos son ingresados, analizados, comparados y transformados o procesados. Los datos pueden salir de forma de como informes o gráficos con el fin de mejorar la visualización de los resultados y facilitar las conclusiones. La semana pasada vimos la parte de los gráficos, vimos un poquito ejemplos de informes para que ustedes pudieran tener un poco más de claridad. Vimos que las computadoras están interconectadas entre sí. ¿Mediante qué está conectada la computadora? ¿Cuál es la red que se utiliza para poder conectar a las computadoras? ¿Cuál es? Satélites. Ajá, satélites, ¿qué más? Cables, líneas telefónicas. ¿Qué más? Wi-Fi. Algo más importante que les mencionaba de que la canasta básica del hondureño. Internet. El internet, muy bien, el internet es que nos ayuda a nosotros a estar conectados. O sea, el internet nos ha ayudado a nosotros a poder interactuar de forma en vivo prácticamente, porque ustedes estamos interactuando, ustedes me están escuchando y ustedes también están interactuando conmigo. En su momento no existía, hace 10 años, si hubiese ocurrido una pandemia en el 2010, créanme que se hubiese perdido el año lectivo, porque no había una herramienta, no existían herramientas o la sociedad no estaba preparada tecnológicamente para poder afrontar un cambio tan brusco, que en este caso fue dejar las aulas de clase y pasar a recibir clases desde la casa. Entonces, ¿es ventaja o desventaja el uso del internet, el uso de las herramientas tecnológicas? Dependiendo, profe, dependiendo cómo lo uses, porque hay personas que lo usan para bien y otros lo usan para mal. Okay. Ahora háganse la pregunta ustedes, ¿qué sería de mi vida si no tuviera un teléfono celular? ¿Cómo sería su vida si en este momento no existiera el teléfono celular? Anduviera sin comunicación, si a mí me pasara algo, mi familia no supiera, o incluso a veces ahora los dispositivos de teléfono
nos ayuda a hacer transacciones en los bancos, nos ayuda a estar informada con la familia, incluso con la familia que está fuera del país, estar en comunicación. Ok. Esas son las ventajas de tener un teléfono. Pero ahora imagínense ustedes la vida sin un teléfono celular. ¿Qué estaríamos haciendo ahorita si no tuviéramos un teléfono celular? Buscando qué hacer. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo si no existieran las redes sociales, no existiera Netflix, no existiera YouTube, no existiera Instagram, TikTok, Facebook, o sea, en fin, todas las redes sociales? En mi Entonces, parecer, creo que se yo compartiera más con estuviera, la familia, se disfrutara más el tiempo, uno se pusiera a leer, porque uno se pierde bastante tiempo en todas las tonteras de las redes sociales. Aunque no quiera, es como una adicción que uno entra y ahí se queda, pues como que está metido ahí. Ahora, hay en Facebook, en la herramienta en Facebook, hay una opción, déjenme recordar dónde aparece. Ok, si ustedes se fijan donde dice, ingresen en su momento a Facebook, y si lo utilizan desde su teléfono celular, pueden ingresar a Facebook, a la aplicación, donde dice configuración, jóvenes. Hay una parte donde está la parte de configuración, ayuda a soporte técnico, configuración y privacidad. hay una parte donde dice configuración, dice tu tiempo en Facebook. Entonces, yo puedo ver todo mi tiempo. Ok, vamos a ver si logro ingresar aquí a Zoom, para que ustedes lo vean. Ya vamos a ver. Voy a ingresar a Zoom. Entonces, permítame ver. Ok, vamos a ver por aquí. Permítame, déjenme revisar por aquí. Tengo algo. Ahí aparece bien rápido eso. Que no me permite por aquí. Ok, déjenme ver por aquí cómo ingreso. Ok, déjenme ver. Vamos a ingresar. Déjenme ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Voy a dejar de proyectar por aquí. Muy bien. Y les voy a compartir yo pantalla. Ok. Me confirman si están viendo lo que estoy mostrando. ¿Va? Sí, va. Sí, profe. Ok. Este es mi teléfono celular.
Ok, aquí tenemos, como les decía, en la parte donde está la configuración y privacidad, donde dice tu tiempo en Facebook, me aparece el tiempo que yo paso en Facebook. Vamos a ver cuánto tiempo paso en Facebook. Vamos a ver, en esta semana yo he pasado aproximadamente 1 hora 34 minutos. El viernes fue el que más le dediqué tiempo a Facebook, pero en esta semana yo he utilizado Facebook 1 hora 34 minutos. De lunes a domingo, yo he pasado en Facebook 1 hora 34 minutos. Esa ha sido mi cantidad de tiempo que he pasado en Facebook. Ok, aquí está la parte, ¿cuánto le dedico yo en la noche? Dice acá que en la noche yo le dedico 14 minutos. En el día paso más tiempo en Facebook. Le dedico 1 hora. 1 hora en el día. 1 hora 19 minutos en promedio. En la parte de las visitas, ¿cuántas veces he abierto yo la aplicación? Por día. O sea, por día yo abro la aplicación 196 veces. De que me entro y salgo de la aplicación. 196 veces al día. Entonces, aquí esto me ayuda a mí a administrar mi tiempo. Entonces, aquí yo digo, pucha, bastante tiempo le estoy dedicando a Facebook. ¿Ustedes sabían que existía esta opción para ver el tiempo en Facebook? No. Porque no me había metido. Bueno, les dejo esa pequeña actividad. Profe, pero lo que es en el teléfono también hay una parte de que usted entra ahí para ver cómo ha sido su tiempo en cualquier aplicación que usted tenga. También. Digamos, en Netflix tuvo 1 hora, ahí le aparece, en Facebook unas 2 horas también ahí le aparece. Pero no todos los teléfonos traen esa opción. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta que les hice al principio, imagínense una vida sin Facebook. Aburrido. ¿Por qué aburrida? Creo que sería también bonita porque así no nadie se mete en la vida de uno a chambrear, ni uno en la vida de los demás. Y porque Facebook prácticamente uno solo lo agarra para estar publicando una foto donde se encuentra o cosas así por el estilo. La persona que lo sigue, por así decirlo, sabe dónde está uno. Pero eso depende también de lo que nosotros queramos compartir hacia las demás personas. No, por eso le digo, usted sube una foto que digamos anda en un paseo, así por así decirlo, con su familia, se toma una foto, bien y la sube, ¿verdad? Y usted porque se mira bonita y le gustó, pues y todo eso, ¿verdad? Entonces la sube. Y todas las personas que usted la siguen, la van a ver y le van a dar, y van a saber dónde está, dónde estuvo. Hasta uno se emociona cuando ya llega como 86 likes. Ajá. Likes. Ustedes saben que esos son rasgos psicológicos. A veces nosotros utilizamos las redes sociales, una para ¿cómo les digo? Los problemas, los exteriorizamos. A veces tuvimos una discusión con alguna persona o nos enojamos con una persona y colocamos en un post, en un comentario. De quitársela con la persona que se peleó por Facebook o WhatsApp. Realmente esos son rasgos psicológicos importantes. Sí, profe, porque cuando comparten esas cosas que usted dice, mucha gente la entristece y no sé qué, pero en realidad creo que a nadie le importa la vida de esa persona. Es O sea, que está pasando por algo. En efecto.
Lo que pasa es que la gente reacciona porque uno profe, quiere que reaccione. pero también hay gente que es como para llamar la atención, publica de que se van a suicidar y al final ni lo hacen. Ujú. Por eso le digo que la mayoría de las situaciones Heidi, son psicológicas. O sea, a veces colocamos una imagen, una fotografía mía, y yo coloco esa imagen y espero que tenga la mayor cantidad de likes. O sea, me encanta, me gusta, me importa, incluso se enoja uno cuando me divierte. Profe, Provoca Yo nos- yo nosotros, desde el 2017 no publico nada en todas mis redes. nos provoca Y mis daños, publicaciones solo tienen 11 likes. Y como cosa de 5 me divierte. entonces nos provoca a nosotros daños emocionales, hace que se ponga triste la persona porque no tiene aceptación de los demás. Y realmente usted debe realizar las cosas o hacer las cosas porque simplemente a usted le interesa. Si yo tengo un problema con una persona, si, miren, les digo yo como parte profesional y a veces no lo tomamos en consideración. Las empresas verifican sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, las empresas. O sea, antes de contratarlo usted, verifica qué es lo que usted publica. O sea, a veces hay empleados que publican que en X empresa me maltratan. En X empresa tengo compañeros que son X o Y, qué sé yo, los describen de una forma no sé, entonces se ponen a hablar mal de los compañeros. O publican memes. A veces es bueno, o sea, los memes son para reírse, videos para reírse. Yo no estoy en contra de nada de eso. Simplemente hay que tomar en consideración que en mi red social tengo más personas que ven eso. Imagínense, yo tengo una red social y paso publicando que todos los días voy a aplazar a mis alumnos se lo van a creer. O paso colocando ahí situaciones de las clases, por ejemplo, o algo por el estilo. Realmente a veces no se toma la importancia necesaria el uso de las redes sociales. Es que sí, profe, es que en uno está qué utilidad le quiere dar las redes sociales. Lo quiere para una actividad, porque a veces en las redes sociales, bueno, en mi caso, yo paso viendo memes, que viendo videos de animales, o documentos que ahí se puede encontrar o cosas que se pueda divertir. Por ejemplo, ver el Chavo del 8, porque eso más que todo el Facebook lo ha implementado a la app, que podemos ver episodios ahí de cualquier Una serie. película. Exactamente, incluso en hay link que ahí uno puede ver películas que, por ejemplo, si no tiene Netflix, pues usted va a Facebook y usted mira las películas que están ahí y uno pasa entretenido. Así es. O sea, entonces tenemos que tener cuidado en todo lo que publicamos. Porque si yo fuera el contratante, ustedes son mis empleadores, yo lo primero que voy a hacer es ver su Facebook. Entonces, así tengo una imagen del tipo de persona que voy a contratar en mi empresa. Tengan un poco más de cuidado con lo que publican. Como les mencionaba, en la computación se utiliza el bit, que es un dígito binario, es decir, que es un sistema de numeración basado en 2 dígitos, unos y ceros nada más. Entonces, el bit es unos y ceros. Vamos a ver un poco la tabla, el byte. Estos son conocimientos básicos, que es considerado para la unidad de información tal como un gramo, o sea, un byte es
gigabyte, ¿cuánto tengo yo memoria de mi teléfono? Tiene 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 5 gigas, 20 gigas. Entonces, va relacionado con esa unidad de información, tal como lo podemos tener cuando compramos una libra de queso, 100 gramos de arroz, en fin. O sea, lo mismo, en este caso tenemos el byte como unidad de información. Aquí tenemos esta tabla. Esta tabla está en la parte donde, pues, les comento, desde el byte, que es la unidad de 8 bits, o sea, tiene 8, 1 y 0, tiene 8 bits. El kilobyte, que tiene 1024 bytes. Un megabyte tiene 1024 kilobytes. Y por lo general su teléfono, su computadora tiene esta unidad. O sea, 1024 megabytes me equivale a 1 giga. Si tengo 5 gigas, me equivalen aproximadamente a 5000 y algo megabytes. Cada canción que yo almaceno en mi teléfono, computadora, me pesa alrededor de 4 o 5 megas. 5 megas es esta cantidad. Tengo megabyte, tengo gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte y gigabyte, que es 1024 brontobyte. La gran cantidad, esta cantidad de información se utilizan más para almacenar la NASA, utiliza Facebook, utiliza Google, que almacena grandes cantidades de información. O sea, entonces necesitamos disco duro, unidad de almacenamiento con esta capacidad. Nosotros apenas llegamos a terabyte, que son 1024 gigabytes. Entonces, si su teléfono tiene 8 gigas de almacenamiento o de memoria, esas 8 gigas me equivalen a aproximadamente 8600 megabytes. Entonces, yo divido esos 8000 megabytes entre 5 megabytes, que me equivale a una canción. Yo puedo almacenar 1600 canciones en mi teléfono. O una fotografía. ¿Cuánto puedo con 8 gigas almacenar? Si una fotografía pesa 2 megas y tengo 8 gigas, que son aproximadamente 8000 megas, yo puedo almacenar en un teléfono de 8 gigabytes aproximadamente 4000 imágenes, fotografías. Entonces, esta es la tabla de medidas que se utiliza en informática. Entonces, tenemos claros que están los megabytes, están los gigabytes y los terabytes. Ustedes actualmente utilizan gigabyte. ¿Sí o no? Algo importante que toda persona debe saber son las partes de una computadora. Es una clase de informática. Entonces, tenemos el hardware y el software. Está aquí el hardware y software. El hardware es todo lo físico que podemos tocar de una computadora. En este caso, todo lo físico. Si tiene una computadora, una laptop en su casa o una computadora de escritorio, puede, todo lo que toca físicamente, el teclado, la carcasa, el monitor,
la parte de si es el mouse integrado, la parte electrónica, si desarman la máquina, usted va a encontrar una serie de dispositivos. Eso se llama hardware. Todo lo que yo puedo tocar en una computadora se llama hardware. Y el software es toda la parte lógica. O sea, cuando me refiero a parte lógica, son todos los sistemas, el sistema operativo, las aplicaciones que se utilizan para poder manipular el hardware. Entonces, el software, yo manipulo el hardware. Por ende, yo necesito los dos elementos. En este caso, necesito el hardware, necesito el software. O sea, no puedo utilizar una computadora solamente con el software. ¿Sí o no? Entonces necesito también hardware. Y no puedo utilizar la máquina sin el software. O sea, por ende necesito los dos dispositivos. Entonces, un cuerpo bien desarrollado y entrenado, es decir, con buenos músculos, necesita de una mente con buenas ideas, imaginación y creación que puede organizar y planificar. Ambas partes son de vital importancia y la armonía entre ellas nos dará un mejor funcionamiento, o sea, un mayor rendimiento. Como lo dice esta analogía, esta comparación, o sea, un cuerpo de un atleta bien desarrollado y entrenado necesita una mente, o sea, necesita un cerebro con buenas ideas, imaginación y creación para que pueda al final tener un buen rendimiento. Lo mismo es con la computación. Yo necesito, si tengo un buen hardware, también necesito un buen software. O sea, el hardware es la parte ¿qué? ¿Qué es la parte del hardware? ¿Qué es la parte del hardware? Ahorita lo vamos a... Nadie con la parte del hardware. La máquina puede ordenar y clasificar datos, también puede hacer cálculos, también puede hacer acciones de entrada y salida de datos también. Y también puede guardar archivos. Estas son algunas funciones que puede realizar la máquina, por eso se compara como un cerebro electrónico, porque nosotros podemos, con nuestra mente, nuestro cerebro, hacer esas funciones. Entonces, para poder realizar las citadas funciones, o sea, las funciones anteriores, la computadora necesita de dos componentes. ¿Cuáles son los componentes fundamentales? Necesita el hardware y el software. Esta es la parte realmente conceptual que vimos de los componentes de una computadora, el hardware, el software, la parte de las funciones, o sea, conceptual. Ahora nos pasamos a la parte de Microsoft Excel. O sea, ustedes saben que como parte del programa de la clase, también hay que ver la parte de práctica, o sea, hay que ver la parte de Excel, hay que ver un poco de PowerPoint, hay que ver un poco de Microsoft Word. Entonces, tenemos que en Excel se utilizan fórmulas o funciones, que son expresiones incorporadas en Excel para realizar un procedimiento u operación determinada
para devolver finalmente algún resultado. O sea, con las funciones en Excel, nosotros las utilizamos para devolver resultados. Y tenemos que los argumentos son datos o los datos empleados por la función. O sea, ya vamos a ver más de forma práctica el funcionamiento de las fórmulas. Entonces tenemos en la parte, esta tablita, donde está el operador, donde están los datos, donde está la fórmula y donde está el resultado. El operador en este caso, este es un operador de suma, este es un operador de resta, este es un operador de multiplicación, este es un operador de división, este es un operador de el exponente, del elevar al cuadrado, un número, y este también se utiliza para la parte de la multiplicación. Tenemos una serie de datos, tenemos números, tenemos la parte de la fórmula, tenemos que 26 más 46 me da 72, y cada uno de las fórmulas. Ahora lo vamos a ver de forma práctica. Okay, aquí tenemos una hoja de Excel, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. En la hoja de Excel está compuesta por una barra de herramientas, donde está el inicio, donde podemos manipular la parte de textos. O sea, si escribo aquí algún título o alguna referencia, esta es la parte de la letra que puedo utilizar. Esta es la parte numérica, qué tipo de dato, si va a ser número, si va a ser de moneda, si va a ser de fecha, si va a ser de hora, porcentaje, si va a ser fraccionario. Entonces, también tengo la parte de los formatos. Esto lo vamos a ver, si lo logramos ver más adelante. Tenemos esa parte de la barra del inicio. Tenemos la parte de insertar. En este caso se insertan tablas dinámicas. También está la parte de los gráficos. Si ustedes quieren manipular gráficos, también está la parte de insertar. Los diseños de las páginas, a la hora de imprimir alguna página en Excel. Entonces existen esta parte de diseño, los colores. Vamos a utilizar colores. La parte de las fórmulas también me aparece en Excel. Tenemos una serie de fórmulas, que les está viendo en la parte conceptual, las fórmulas podemos utilizar. La parte de los datos, a la hora de filtrar datos, que también ojalá lo logremos ver. La parte de la ortografía, algunas vistas. Y Power Pivot, esto es otra herramienta. Ok. Vamos a hacer algo rapidito. Vamos a hacer algo rapidito. Vamos a hacer una factura. ¿Cómo compone una factura? ¿Cómo se compone una factura? Vamos a hacer por aquí. Factura de tiendas Don Garrobo. Tiene una fecha. En este caso voy a utilizar yo una
utilizar la fecha de hoy. En este caso como parte de la factura. A veces esto lo vamos a hacer de forma rápida. Ok. A la hora de hacer la factura, ustedes saben que vamos a poner aquí, si son varios productos, vamos a colocarlos por números. El número, vamos a colocar la descripción del... Vamos a ver la descripción del producto, la cantidad, el precio unitario, el subtotal, el impuesto sobre venta, y el total. Okay. Estos son algunos elementos que componen una factura. El número, en este caso, utilizo el número para ver si son varios productos. 1, 2, 3, 4. Es un valor. Entonces, si tengo aquí, voy a vender maseca. Voy a vender jabón. Voy a vender refrescos. Y voy a vender tomates. ¿Cuántos paquetes de maseca voy a vender yo? Por ejemplo, 2 paquetes. 3 paquetes de jabón, un refresco, unas 3 libras de tomate. Esta es la cantidad. Mi factura se compone por la descripción, la cantidad y el precio. Aquí le coloco un precio. En este caso, ¿cuánto me puede costar una maseca? 15 lempiras. El jabón, la unidad, porque aquí es precio unitario. Aquí para que no me confunda, precio por unidad. ¿Cuánto me puede costar a mí? 10 lempiras, un ejemplo. El refresco, 25 lempiras. Los tomates, la libra, me puede costar 12 lempiras. Entonces ya tenemos que nuestra factura está la parte de la harina de maseca. Tenemos el jabón, refrescos y tomates. Okay. Ahora, ¿cómo yo saco el subtotal aquí? ¿Qué sería aquí? El subtotal sería la multiplicación. O sea, utilizar la parte de las fórmulas. Entonces, para iniciar la fórmula, puedo iniciarla con igual. Tenemos columnas y tenemos filas. Columnas y filas. Y cuando selecciono una de ellas, se llama celda. Entonces, yo voy a seleccionar la celda. En este caso, voy a seleccionar la celda C6, donde está la cantidad, como una operación, donde vamos a sacarle su total. Su total es la multiplicación de la cantidad por el precio. Entonces, voy a colocar que la cantidad por el precio. Y así sucesivamente. La cantidad por el precio. La cantidad por el precio. O sea, ahora ya sé que ¿cuánto me salió en la maseca? Me salieron 30 lempiras. El parte de jabón me salió otros 30 lempiras. El refresco otros 25 y los tomates me salieron 36 lempiras. Esto de forma Excel, utilizando formulitas aquí. Ahora les hago la pregunta, ¿cómo saco yo el
el impuesto. ¿O qué es el impuesto? ¿Qué es el impuesto? Es el valor, profe, del Lo producto. que le tiene que pagar. Que el impuesto es eso. El impuesto es lo que le pagamos nosotros al Estado como impuesto. O sea, todo lo que vendemos tiene su impuesto sobre venta. En este caso, el impuesto en Honduras es del 15%. Entonces, vos multiplicas ese subtotal por ¿cuánto? Por 1.15. 0.15. 5. 0.15 lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque si yo divido 15 entre 100, o sea, lo paso de forma porcentual, 15 puntos. Esos 15 puntos lo quiero ver de forma decimal. Entonces me va a dar que 15 entre 100 es 0.15. Entonces, multiplico estos 30 por ¿cuánto? Por 0.15. Estos 25 por 0.15. Y estos 36 por 0.15 me da esto de impuesto. ¿Y el total qué es? El total es la suma del subtotal más el impuesto sobre venta. Y aquí ponemos el total global. Total a pagar. Y aquí utilizamos una función que se llama, lo podemos hacer de forma individual. Esto más esto me da 139 lempiras. Yo lo puedo hacer utilizando una fórmula que se llama suma, una fórmula, una función, en Excel. Entonces, aquí tengo yo el total a pagar. En este caso voy a pagar 139 lempiras, con punto 15 centavos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nadie. ¿Todo bien por aquí con la parte del Excel? Todo bien, profe, lo entendí. Todo bien, profe. Impuesto sobre venta, ¿cómo ir para sacarle ese de 4.5? Ok. El subtotal. Ok. De ese impuesto sobre El impuesto sobre venta es lo que nos cobran nosotros por vender algo. En este caso, el impuesto sobre venta en Honduras es del 15%. 15%, si yo lo quiero ver de forma decimal para hacer la multiplicación, yo puedo dividir ese 15 entre 100, me da 0.15. Ahora ese 0.15 lo multiplico por el subtotal. Y tengo el impuesto sobre venta, que es 0, que es 4.5. Luego el total es la suma. Es la suma del impuesto sobre venta más el subtotal. Profe, Dígame. profe, Sí. maestra, Dígame. con que haga la fórmula arriba, se puede jalar hacia la celda para hacia Sí. abajo, entonces, o No, claro. Yo por parte del proceso de enseñanza-aprendizaje lo hago de forma así, pero yo lo puedo correr, o sea, puedo borrar todos estos datos y correrlo hacia abajo y me va a aparecer ya el resultado. Como se dice, que simplemente lo bajo hacia abajo.
y tengo los resultados. Aquí yo puedo colocarle también, si quiero ponerle cuadrículas, rayitas, que les decía, puedo aquí colocar la parte de las letras, puedo hacer más grande. La parte de las letras, puedo colocar color, puedo colocar color aquí en la parte de las letras. Puedo colocar color. Como pueden ver, puedo irlo modificando aquí. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, no tengo ninguna duda. Ya no, profe, solo quería saber eso nada más de dónde había sacado usted el porcentaje de ese 4.5. Ok, muy bien. Muy bien. Esa es la parte sencilla en Excel. Ahora cuando les muestro, esta es una base de datos. Que la semana pasada se la mostré incluso. La cual yo tengo gran cantidad de datos, pero no tengo información. Tengo gran cantidad de datos, pero no tengo ninguna información. O sea, a veces uno que requiere de esos datos tener información. Entonces yo podría tener cuánto es la venta total. Por ejemplo, aquí, si abro una nueva fila, columna, puedo tener aquí la venta total de ese producto, que sería la multiplicación de la cantidad, ¿por qué? Por la venta, y lo corro de forma hacia abajo, y ya tengo yo la multiplicación de la venta total. Incluso puedo insertar un gráfico aquí yo, que
puedo ver la parte de los gráficos, que lo podemos ver así de forma general. Profe, Ajá. yo sigo viendo La el anterior, primer cuadro. Ah, ok, lo siento. Yo igual, profe. No, Lo no siento. hemos visto nada de lo que ha hecho, profe. Lo siento, lo siento. ¿Están viendo el anterior cuadro o se refieren al de la...? Sí, Al La de la factura. maseca, el jabón. Ah, ok, lo siento. Pensé Al que de la era- factura. Tienen razón. Ok, lo que les estaba mostrando era un gráfico. ¿Cómo hacer un gráfico? En este caso, ustedes lo pueden dar acá a insertar. Seleccionan los datos que van a querer manipular. En este caso, vamos a manipular toda esa tablita. Vamos donde dice insertar. Ok, veamos aquí. Si solamente seleccionamos este, por ejemplo. Vamos a seleccionar el número, la descripción y la cantidad. Entonces, aquí veo de forma gráfica. Hay una serie de diseños. O sea, tenemos variedad de diseños. Ok. Aquí simplemente estoy evaluando yo que la cantidad. Si acá pongo yo 50 productos y cambio aquí, cambia la gráfica. ¿Va? O sea, aquí estoy evaluando si mi jefe me dice, ¿cuál producto me vende más? Y lo veo de forma gráfica, ¿cuál sería? La maseca. La maseca, ¿con cuánto porcentaje? 88%. Bien. 35, ya ahí está el jabón. 30, ya el gráfico va cambiando. Si ustedes ven, va cambiando incluso el subtotal, el total y el total a pagar. Va cambiando Pues, todo. imagínense si a mí me tocara hacer eso de forma manual. Ay, Dios. Entonces aquí hicimos rápidamente un gráfico, hicimos la parte de la descripción de la maceta, de la cantidad y la graficamos. Entonces ya sabemos que el 37% lo vende la maseca, el 26% lo vende el jabón y el 22% lo vende los refrescos y por último tenemos los tomates. Entonces, así lo veo de forma gráfica y si me piden esa información en mi empresa, en una presentación, me sale más fácil decir los porcentajes o que irme yo la cantidad. Miren, jefe, que la cantidad que se vende más maseca con 50, luego el jabón con 35, luego el refresco con 30 y los tomates con 20, pero si lo veo mejor, la información, porque estos son los datos. Simplemente son datos. Ya si ya me paso a la parte de la parte gráfica, entendemos padre, que esto me representa el 37% es la maceta, 26% el jabón y así cada uno de ellos. Así que una pregunta, la parte del gráfico. Profe, ahí cuando usted selecciona el gráfico se puede hacer de las distintas formas que hay de hacer un gráfico, ¿verdad? Así es, puedo cambiar los diseños.
cambiar tipo de gráfico. Lo puedo hacer de forma lineal. Lo puedo hacer de forma de columnas. En áreas de expresión, que podemos verlo de forma circular, lineal. Y aquí lo vemos de forma lineal también, que está en número 1, seca, jabón, refresco, los tomates. Y aquí hay estilos de gráficos.